Hasta hace pocos años los alimentos se adquirían en mercados tradicionales como este. Carne, frutas, verduras, condimentos, eso era todo. Nuestros padres y nuestros abuelos sabían exactamente qué compraban y por lo tanto qué estaban comiendo. Pero ¿nosotros sabemos realmente qué comemos? En los últimos años algo cambió. Empezamos a comprar alimentos industrializados, empaquetados en grandes supermercados. De hecho, nuestra compra cada vez más se compone de latas y de envases, alimentos con algún proceso industrial previo, y cada vez menos de frutas y de verduras frescas. La industrialización de los alimentos llegó a niveles tan altos que preparaciones que antes hacíamos con vegetales frescos hoy se consiguen como productos industrializados que a veces contienen ingredientes no tan saludables. Por ejemplo, existen polvos para preparar purés artificiales, o buñuelos de acelga artificiales, o cubitos para preparar sopas de verduras. La confusión quizás más habitual sea esos polvos que compramos y consumimos como si fuesen jugos de frutas naturales. La clave es el rótulo. Por ley, todos los alimentos envasados deben contar con un rótulo que trae muchísima información. En general, pasamos el rótulo por alto o no le damos importancia. Es un error, nos estamos perdiendo valiosa información que puede orientarnos para elegir mejor aquello que vamos a comer. Si quiero tomar un jugo de naranja, voy a tener que cortar algunas naranjas y exprimirlas. Pero también está la opción rápida, que es el jugo de naranja de sobre. Ahora, ¿realmente son lo mismo? Esto es un jugo de naranja. Acabamos de verlo, lo hicimos con naranjas naturales, naranjas de verdad. Esto otro, en cambio, para saber exactamente qué es, voy a tener que ver el rótulo del sobre. Y lo que dice el sobre es que no es jugo de naranja, es un polvo para preparar bebida analcohólica dietética artificial, sabor a naranja, bajas calorías. Y si sigo, en el rótulo descubro que tiene algo de jugo de naranja deshidratado, pero también tiene no menos de otras 15 sustancias químicas, como por ejemplo edulcorantes, resaltadores de sabor, colorantes. Entonces, esto es un jugo de naranja. Esto, en realidad, es una solución química que imita el sabor y el color de un jugo de naranja. Esto es algo delicioso y es algo realmente muy sano. Esto no tanto. La proliferación de alimentos industrializados durante los últimos años y la ilusión que suelen generar con sus envases atractivos llevó a la necesidad de que se especificara, en alguna parte, información verdadera sobre el producto. Por empezar, cuál es su contenido real, pero también cuáles son sus ingredientes, su valor nutricional y su fecha de caducidad, que conocemos como fecha de vencimiento. ¿Lees los rótulos de los alimentos? No, depende, lo que pasa es que siempre compro el mismo elemento y ya sé cómo viene, ¿viste? No cambio, mejor dicho. No, directamente agarro. O la nena mismo, si elige, bueno, sí, se lleva, pero no. Sí. Sí. Sí, mucho. Y, por ejemplo, si contiene grasas. Los vencimientos. Sí, los azúcares. No, pero tengo muchas amigas que están bastante obsesivas con eso, que miran las calorías, las grasas, todo lo que tiene, pero no, yo la verdad no lo leo. No, mi señora de vez en cuando lo lee, el valor energético, eso de decir, no le doy bola, no. Sé que algunos dicen 0 grasas trans y todas esas cosas, pero no le presto mucha atención. Sí. Sí, leemos siempre los rótulos. Y ellos ya aprendieron con el tema de la fecha de vencimiento, siempre se fijan. Yo sí, no todos. Generalmente por lo que más se preocupan por la fecha de vencimiento. Eso depende de cada familia, pero
por ahí por el contenido de grasa o de sodio, más que nada por algún integrante de la familia. La verdad es que en relación al hábito de las personas en cuanto a la lectura del rótulo, no solo la lectura sino también su correcta interpretación, la experiencia tal vez no es muy positiva. No existe el hábito, o tal vez mi impresión es que no es tan frecuente que las personas lean el rótulo o que lo comprendan, a pesar de que se intenta que sea lo más claro y simple posible. Sí, las personas prestan atención a ciertas leyendas que aparecen en los envases de los alimentos, como si el alimento es light o reducido en calorías o reducido en grasas, pero también hace falta explicar qué quiere decir que un alimento sea light o reducido en calorías o reducido en grasas, porque no siempre quiere decir lo que la persona cree entender. El rotulado de los alimentos es todo aquello que encontramos adherido a los envases. También puede estar grabado o incluso grabado en relieve. Tiene que brindar información que sea de fácil comprensión, que no confunda o engañe al consumidor, que un alimento falsamente rotulado o que contenga información insuficiente o engañosa deja de ser un alimento inocuo y ya no es seguro su consumo. Por ejemplo, si en el rotulado del alimento no aparece el lapso de aptitud o si no aparece completo el listado de ingredientes o si no aparecen las indicaciones adecuadas para su elaboración, el consumidor seguramente se va a ver afectado y no va a poder apreciar el producto o incluso podría tener problemas sanitarios. El mayor problema radica en que no hemos sido educados para leer los rótulos de los alimentos. Están impresos en letras muy pequeñas y llenos de palabras que no comprendemos, pero es muy importante aprender a hacerlo. Comencemos por lo más sencillo. Todos los alimentos deben contener, primero que nada, la llamada denominación de venta, es decir, el nombre específico que indica las características del alimento. Tiene que estar en la cara principal del envase junto con la marca o el logo del producto, siempre. Según las denominaciones de venta, esta leche chocolatada se hizo con leche y también con alimento en polvo a base de azúcar y cacao. O estas patitas, en realidad son bocaditos de pollo rebozados, súper congelados. Acá tenemos una golosina, que en realidad es jalea de baja humedad, con sabor a frutas. Y si tuviese una salchicha, podríamos agregarle, por ejemplo, este aderezo a base de mostaza. Claro, dichos así, estos alimentos no suenan tan atractivos. La siguiente información también es crucial. Es la fecha de vencimiento. Esta la conocemos más, la usamos más. Y es la fecha dentro de la cual el fabricante nos garantiza la calidad y la inocuidad del producto. Pero no se trata únicamente de una garantía de una contaminación mínima en un tiempo máximo, no. También se trata de garantizar el sabor, el aroma, la textura. Por eso tenemos que saber que si consumimos un producto más allá de su fecha de vencimiento, estamos adoptando una conducta de riesgo, porque es un producto cuya seguridad ya no está garantizada. Por supuesto, no todos los alimentos se conservan de la misma manera, y el envase de cada uno también debe incluir información sobre la forma de hacerlo. Otros datos que no deben faltar en los alimentos son el contenido neto, que nos habla de la cantidad de alimento que trae el envase, el número de lote del producto y desde luego los datos del fabricante y del importador si se tratara de un alimento que proviene del exterior. Si me preguntaran cómo se hicieron estas galletitas dulces de avena y chocolate, yo diría que con avena, con chocolate, con harina. Pero vamos a ver el rótulo, la parte de los ingredientes donde está la verdad. Acá dice que sí, que tienen harina de trigo fortificada, que tienen cacao en polvo, azúcar, avena, leche descremada. Bueno, hasta acá lo que uno podría imaginarse. Pero
Atención porque hay más. Tienen también almidón de trigo, jarabe de glucosa, emulsionantes, colorantes, saborizantes, grasa vacuna y en este caso también grasas trans que pueden ser muy dañinas para el corazón. ¿A qué sí tendríamos que prestar atención en un rótulo nutricional? En principio al valor calórico, que es la cantidad de energía que ese alimento nos provee, y ver qué cantidad de energía nos aporta la porción de ese alimento, la porción de consumo. Aparte de la energía, tendremos que también fijarnos en la cantidad de sodio que ese alimento nos brinda, es decir, la cantidad de sal, básicamente. Y las grasas. El etiquetado nutricional nos informa acerca del contenido de grasas totales que tiene una porción de ese alimento y también de las grasas que son más perjudiciales para la salud al ser consumidas en exceso, como son las grasas saturadas y las famosas grasas trans. Una buena parte de las enfermedades que nos aquejan en el siglo XXI tiene que ver con una mala alimentación. No suele ser culpa de nosotros, a veces comemos cosas que no nos hacen bien y ni siquiera nos imaginamos que están ahí. Para asegurarnos una alimentación sana, una alimentación saludable, tenemos que ser responsables, tenemos que hacer un esfuerzo. La información está ahí, en cada paquete. Depende de nosotros aprender a utilizarla y utilizarla para poder elegir bien. A medida que los alimentos industrializados le fueron ganando terreno a los alimentos frescos, se hizo cada vez más necesario aclarar el contenido de los envases, los ingredientes, los nutrientes, las fechas de vencimiento. Es información que habitualmente ignoramos, información muy importante que de esa manera se pierde. Sin embargo, hay personas que sí aprendieron a utilizar los rótulos de los envases y que de hecho los usan todos los días. Es el caso de Silvia. Silvia es celíaca. Su cuerpo no tolera el gluten, una proteína que se encuentra en la semilla de algunos cereales como el trigo, el centeno, la avena y la cebada. Bueno, por definición, enfermedad celíaca o celiaquía es una enfermedad de carácter inmunoalérgica con un fuerte componente genético y, como decíamos previamente, esa alergia está destinada fundamentalmente a las proteínas de gluten. ¿Por qué? Porque el problema de la inmunoalergia al gluten no es un problema de cantidad de gluten que vos estás recibiendo. No es que tengas que recibir medio kilo de pan para generar un brote de enfermedad celíaca, sino que con pequeñas cantidades. Es un problema cualitativo, no cuantitativo. Es más que importante que sepa leer el etiquetado de los alimentos. ¿Sí? Tanto la información nutricional, en donde se habla de las propiedades nutricionales, como que sepa identificar el logo que está presente en los alimentos que no contienen este gluten, que es la sustancia que les resulta básicamente tóxica, porque el organismo se defiende frente a su entrada. Yo no era una persona que le daba mucha importancia a las etiquetas. Cuando hacía mis compras en el supermercado, como que agarraba, ponía en el chango y seguía. A raíz del tema de la celiaquía, me acostumbré a mirar las etiquetas, porque si bien hay muchos productos que identifican con el sellito apto para celíaco, hay otros que no. Como por ejemplo la galleta de arroz. Las galletitas de arroz, nosotros arroz podemos consumir, tenemos varias marcas que son aptas para nosotros, pero no todas. Entonces de repente uno encuentra un envase de galletita de arroz, lo tira en el chango y por ahí se lo come y por no haber leído la etiqueta estamos consumiendo un producto que no es apto. ¿Sabes para qué sirven los rótulos de los alimentos? Las etiquetas nos sirven para poder cuidarnos, para poder saber qué estamos metiéndonos en el cuerpo, qué estamos consumiendo. Primeramente para saber qué estoy comiendo. Por ahí me interesa saber más de todas las calorías porque hago deporte y quiero saber lo que ingresa de
de cantidad para después hacer las actividades y que me alcance. Para poder identificar muchas veces de qué está hecho el alimento. Para saber de qué se trata y después a veces tienen la fecha de vencimiento también, ¿no? Sí, principalmente eso, la fecha de vencimiento. Leemos lo que las indicaciones, qué tipo de calidad de alimentos estamos consumiendo, porque también en eso muchas veces la gente mira el precio y no mira lo que tiene, ¿no? Y a veces por un centavo más uno está comiendo una comida con más nutrientes y más nutriciones. Las etiquetas pueden servir también una orientación de lo que uno come, de lo que uno compra, de los elementos con los cuales están hechos los alimentos. Otra parte muy importante del rótulo de los alimentos es la información nutricional. Este cuadro nos dice cuántas calorías ingerimos y cuánto de cada uno de los nutrientes principales. Primero, en el rótulo se define una porción del producto que puede aparecer en gramos, en litros y a veces en unidades, como por ejemplo en el caso de las galletitas. Una vez definida la porción, se informa sobre el valor energético, es decir, la cantidad de energía que obtendremos al consumir una porción del alimento, que se expresa en unidades de kilocalorías y kilojoules. Una kilocaloría es igual a 4.184 kilojoules y es de enorme importancia para controlar nuestro peso. Pero, ¿cómo establecer la cantidad necesaria de energía para cada persona? Esto es algo muy difícil, ya que depende de si se trata de un niño, un hombre o una mujer, e incluso de la actividad que haga diariamente. Un deportista de alto rendimiento requiere más energía que un oficinista. Pero para establecer valores aproximados, la Organización Mundial de la Salud considera que un niño en edad escolar podría requerir de unas 1.700 kilocalorías diarias. Una mujer con actividad normal, unas 2.000 kilocalorías al día, y un hombre con una actividad similar, unas 2.700 kilocalorías al día. Según este rótulo, si yo como estas 10 galletitas rellenas, voy a estar ingiriendo unas 500 calorías. Eso es muchísimo, porque es la quinta parte de lo que necesita por día una persona promedio. Veamos algunos otros ejemplos. Una cucharada sopera de aceite de maíz, unas 100 kilocalorías. Una única porción de pizza puede representar entre 300 y 400 kilocalorías. Es muchísimo. Un huevo frito, algo más de 100 kilocalorías. Ya podemos calcular aproximadamente si estamos comiendo más de lo que necesitamos. Las empresas están obligadas a declarar el contenido de nutrientes como los carbohidratos, las proteínas, las grasas totales, las grasas saturadas, las grasas trans, el sodio, la fibra alimentaria. También algunas vitaminas y minerales si superan determinada cantidad. Tenemos que prestar muy especial atención al sodio, a las grasas trans y a las grasas saturadas porque son los más dañinos. A la derecha de los nutrientes, una columna nos informa qué porcentaje de valor diario recomendado del nutriente consumimos con cada porción. Esto nos permite tener una referencia para no comer determinado nutriente en exceso. Durante los últimos años las personas empezaron a preocuparse cada vez más por la alimentación. Hay una necesidad creciente de sentir que uno se está alimentando en forma saludable. La industria tomó nota de esa necesidad y generó una respuesta más sana. También los supermercados, algunos supermercados habilitaron lugares especiales, góndolas especialmente señaladas en donde se ofrecen esos productos a la población. Y de repente llegaron los alimentos dietéticos y light, una explosión de ellos. Hay quesos light, leche light, fideos light, helados, mermeladas, salchichas, manteca. Todo alimento tiene su contrapartida light. Son más costosos que los alimentos tradicionales. Sin embargo, los comemos con la ilusión de estar haciendo algo positivo por nuestros cuerpos y nuestra salud.
Lo dietético no necesariamente es light y eso no necesariamente es bajo en calorías. Son tres cosas diferentes. Los alimentos dietéticos son todos aquellos que han sufrido algún tipo de modificación en su composición. Por ejemplo, alimentos dietéticos son todos aquellos alimentos fortificados. Una leche fortificada con hierro es dietética porque ha sido modificada en su composición, pero no por eso es baja en calorías, porque tiene el mismo aporte calórico que una leche sin hierro. Los alimentos libres de gluten son dietéticos, así que no necesariamente dietético quiere decir bajo en calorías. Una de las modificaciones que se puede hacer en los alimentos es sacarle valor calórico y ahí sí estamos haciendo que tenga un valor reducido en relación a un alimento del mismo tipo, pero versión original. Pero para que sea bajo en calorías, tiene que tener un determinado grado de reducción del valor calórico. No basta con que tenga 2 calorías menos para que sea bajo en calorías. Está reducido respecto del original, pero no es bajo, ¿sí? Por otra parte, los alimentos light son aquellos que cumplen un requisito en particular, que es que tengan una reducción del 25% por lo menos del valor original de cualquier componente. Un alimento puede ser light, ¿pero en qué? Puede ser light en calorías, puede ser light en colesterol, puede ser light en grasas, puede ser light en sodio, pero no necesariamente, otra vez, un alimento light es bajo en calorías. Si está reducido en sodio, es light en sodio, pero no es bajo en calorías. Bueno, un ejemplo de una receta apta para una persona celíaca podría ser, sobre todo para el caso de aquellos a los que les guste lo dulce o los postres, un budín de naranja y chocolate, se me ocurre, bastante original, hecho a partir de galletitas de chocolate molidas, siempre teniendo en cuenta que las mismas figuran en el listado oficial de alimentos permitidos por ser libres de gluten. Pero esta es una opción más que interesante que no requiere tampoco recurrir a alimentos especiales, sino simplemente aquello que está disponible en el mercado, sí teniendo en cuenta que sea dietético, es decir, libre de gluten. Bueno, mi nombre es Silvia, soy de San Martín, provincia de Buenos Aires. Lo que acabo de hacer son unos budines de naranja y chocolate que llevan como otros ingredientes bizcocho molido, chocolate rallado, almendras procesadas. Y en este caso, como yo soy celíaca, reemplacé el bizcocho común y el chocolate común por productos aptos para celíacos.
Aunque les demos poca o ninguna importancia, los rótulos de los alimentos son una herramienta fundamental para mantener una alimentación saludable. Tenemos que aprender a utilizarlos porque no hay otra forma de saber exactamente qué estamos comiendo cuando elegimos un alimento industrializado. El Estado hace su parte, obliga a las empresas a rotular los alimentos y después controla esos rótulos. Depende de cada uno de nosotros aprender a interpretarlos para prevenir enfermedades para nosotros, pero también para todos los que dependen de nuestras decisiones a la hora de comer.